¿Debo hacer uso de la razón para entender completamente todo o solo debo depender de la fe? Veamos. Aquellos que dependen solo de su fe para entender al mundo no usan la mente para razonar, mientras que los que solo utilizan la razón para interpretar la realidad están dándole la espalda al don de la fe. Bien, la solución perfecta involucra una combinación de la fe y la razón. Dios sabía que tendríamos preguntas tan grandes como el mismo universo. Y Dios nos creó con intelecto para maravillarnos, para soñar y filosofar. Pero Dios nos pide creer en algunas verdades que no podemos ver con nuestros propios ojos. Alcanzamos la verdad perfecta cuando decidimos ver con los ojos de la fe, al mismo tiempo que hacemos uso de la razón. Nuestra fe puede florecer verdaderamente cuando la exploramos con nuestra mente. Tal vez San Agustín lo dijo mejor: creer para entender, entender para creer. Cuando aquellos hombres de la Ilustración, gente como los que ya hemos mencionado, Voltaire, Rousseau, hacían sus planteamientos políticos, sociales, filosóficos, ellos se presentaban como la gente razonable. Y desde esa época, es decir, desde hace más de 2 siglos, hay un poco esa idea de que el pensamiento racional, el pensamiento científico, es el tesoro del mundo moderno, mientras que la brutalidad, la violencia, es lo propio de la Biblia. Y la verdad, no es difícil encontrar en la Biblia pasajes, textos, que nos muestran gran cantidad de violencia. Eso no es difícil de encontrar. Pues de hecho, desde el capítulo 4 del libro del Génesis, ya tenemos el primer asesinato. Y no es solo la magnitud de la violencia, no es solo la cantidad de sangre vertida, es que muchas veces aparece Dios dando la orden de ejecuciones, incluso ejecuciones masivas. Hay que eliminar poblaciones enteras, hay que entregar el botín al holocausto. Entonces, la gente de nuestro tiempo, muy educada en los temas de la razón y de la ciencia, hace gran aspaviento y dice: oye, pero qué cosa tan brutal, qué cosa tan salvaje. Cuando yo oigo que se expresan así de la Biblia, vienen a mi corazón y a mi mente distintas sensaciones, pero viene también un recuerdo, el recuerdo de San Agustín, sí, nuestro San Agustín de Hipona, cuando en su juventud, alrededor de sus 19, 20 años, recibe de la mamá la Biblia para que se acerque un poco a Dios. Todavía faltaban bastantes años para la conversión definitiva de Agustín, que sucedió sobre los 30. La mamá pues le pasa la Sagrada Escritura y ¿sabes cuál es la reacción de Agustín después de leer unas cuantas páginas? Esto está mal escrito. Claro que a Agustín lo que más le interesaba no era el tema de la violencia, sino el tema de la pureza estilística. Incluso comentó Agustín con toda arrogancia en ese momento, comentó: está mejor escrito el Hortensio, una obra que se ha perdido para la posteridad, el Hortensio de Cicerón. Es decir, escribe mejor Cicerón que la Biblia. Esa es la arrogancia típica de la soberbia humana. Entonces lo mismo sucede en nuestro tiempo. Nosotros somos la gente razonable, nosotros somos la gente que sí sabe cómo se hacen las cosas, nosotros tenemos leyes muy justas,
nosotros tenemos una sociedad donde se respetan los derechos de todos y la Biblia, en cambio, es el lenguaje de las preferencias, es el lenguaje de los privilegios, de los abusos, de la brutalidad, de las matanzas, y Dios está detrás de todo eso. Este tipo de argumentos los utilizan algunas veces profesores universitarios o profesores de college para burlarse de la fe de los estudiantes que reciben. Y la verdad es que la mayor parte de nuestros jóvenes no tienen la preparación para enfrentar esta clase de ataques. Y cuando los profesores les hablan de esta manera, muchos muchachos se sienten perplejos y empiezan a esconder su fe, lo cual ciertamente facilita que un día desaparezca esa misma fe. A donde voy con esto es a que ese lenguaje de la brutalidad y de la violencia en la Biblia es presentado como un gran obstáculo o un gran contraste entre la razón y la fe. Pero, a ver, ubiquémonos un poco. En primer lugar, yo no creo que nuestras leyes sean ni tan serenas, ni tan justas, ni tan sabias, ni que respeten los derechos de todos. Ahora mismo, estamos presenciando una oleada, una presión, especialmente por el lado de Naciones Unidas, una presión impresionante para que se acepte el aborto como un derecho humano. Ahora me vas a decir tú si eso es ser sensatos, razonables, equilibrados y pensar en derechos de todos. La verdad es que toda la lógica del aborto prescinde de principio a fin del dato fundamental que es la dignidad humana del nasciturus, del que está por nacer. O sea que eso de presentarnos nosotros desde una estatura moral inmensa, para luego mirar con desprecio a la Biblia, ya empieza a caerse por su peso cuando pensamos en la brutalidad del aborto, por no describir otras brutalidades y otras salvajadas y otras crueldades que incluyen los temas de eutanasia y de suicidio asistido. Hace poco veía una caricatura, pero no es para hacerte sonreír, sino para hacerte pensar sobre lo que está sucediendo en este momento en Canadá con respecto a suicidio asistido y con respecto a eutanasia. Y en la caricatura una persona le dice a su médico tratante o a su especialista, le dice, ¿sabe usted? Últimamente me siento un poco deprimido. Y la respuesta que le da el especialista es, ¿no ha considerado el suicidio? Esa es nuestra sociedad. Esa es nuestra sociedad. Y no se nos puede olvidar que el país con la mejor tecnología y con la ciencia más avanzada del siglo XX, comienzos del siglo XX, fue el país que inició las dos grandes guerras mundiales. Así que, por favor, bajémosle un poquito el volumen al tema ese de que nosotros somos la superioridad moral y que la Biblia es un desastre. Pero hay que responder de todas maneras a la pregunta. Hay que responder a qué es lo que sucede con todo ese poco de violencia y hay que responder a por qué Dios aparece como autor de esa violencia. Para eso, lo mejor es recordar qué clase de mundo existía en la época de la Biblia. ¿Cómo era el mundo en ese tiempo? Yo creo que están frescas todavía en nuestra memoria las imágenes espantosas de las decapitaciones, las ejecuciones masivas del llamado ejército islámico o del Estado Islámico. Eso tiene distintos nombres. Eso sucede en el siglo XXI. ¿Tú te puedes imaginar qué sucedía en el siglo XXI antes de Cristo? Sí, no sé si me estoy explicando. Es para que entendamos en qué mundo y en qué contexto empieza a darse la revelación bíblica. ¿En qué mundo? Es en un mundo así. Es en un mundo de brutalidad, es en un mundo de violencia. Y hay una comparación que he dicho muchas veces y ahora con todo respeto la quiero presentar para consideración de ustedes. Imagínate una familia
que por situaciones de pobreza, de inmigración forzada, tiene que llegar a un cinturón de miseria de una gran ciudad. Tú piensas en Río de Janeiro, tú piensas en Bogotá, tú piensas en Los Ángeles, en muchos sectores de Los Ángeles, lo que sucede lamentablemente en muchas de las grandes ciudades. Allá llega esta familia que consta de papá, mamá y 2 pequeñas hijas, una de 8 años, otra de 11 años. Es un sector extremadamente peligroso. Es un sector donde todos los días hay muertos. No estoy exagerando nada. En Medellín, Colombia, ha habido tiempos donde eso es exactamente lo que sucede. Todos los días hay muertos. En Buenaventura, Colombia, suceden cosas parecidas. Hay muertos, hay violaciones, hay secuestros, hay guerras entre bandas. Ten esa imagen, por favor, en tu mente para que entiendas en dónde y cómo se escribió la Biblia. Tú no te imagines, por favor, la placidez de Ginebra, Suiza, donde se habla todo el tiempo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Tú no te imagines Ginebra, Suiza. Tú no te imagines, por favor, Estrasburgo. Tú no te imagines Oslo, Noruega. Tú imagínate el lugar más violento de tu país, y si no tienes violencia en tu país, te invito a que te des una vuelta por otros países. Ahora imagínate que esta familia vive en ese lugar. Y el papá está angustiado todos los días porque le van a matar o le van a violar a sus hijas. Y un día él va a recoger a sus hijas del colegio y lleva a sus niñas en sus manos, una en cada mano, y va caminando a casa cuando salen 3 tipos y empiezan a burlarse de él y le dicen: ¿por qué las tienes de la mano? Suéltalas para que se defiendan. Y empiezan a burlarse y uno de ellos asoma una varilla. Ahora dime, ¿cuál es la reacción que ese papá debe tener? Dime si ese papá tiene que empezar a hablarles de los derechos humanos, de la dignidad del niño o de las leyes que imperan en Estados Unidos, en Brasil o en Colombia. Ese es el mundo de la Biblia. Entonces, por favor, sácate de la cabeza que nosotros podemos trasladar lo que en nuestro tiempo debería ser obvio, aunque la ONU está haciendo lo contrario para que sea obvio, es decir, que hay derechos humanos para todos. Lo que para nosotros es obvio, deja de trasladarlo a los siglos XVIII, ese es el siglo de Abraham, o al siglo XXI antes de Cristo. El mundo de la Biblia, de la mayor parte de la Biblia, es un mundo lleno de brutalidad. Y la pregunta no es ¿cuánto valen los derechos humanos en el siglo XXI antes de Cristo? La pregunta que tengo que hacerte es ¿qué harías tú en ese momento? Y te hago otra pregunta todavía más incómoda. ¿Estaría Dios de acuerdo con que este papá que lleva a sus 2 pequeñas niñas, en nombre de los derechos humanos, permita que las violen delante de él? Estoy diciendo cosas brutales, pero es que ese es el mundo de la Biblia. Ese es el mundo del Estado Islámico. Y ese es el mundo del aborto también. Entonces, entendamos en qué mundo fue escrita la Biblia. Entendamos que Dios, por supuesto, no quiere eso, pero por eso la Biblia también es un camino, es un recorrido que empieza en la brutalidad, que empieza en la crueldad extrema de estas escenas que he descrito y que nos va conduciendo a través de una historia fascinante que es la historia de salvación hasta llegar a la mansedumbre de Cristo. Pero no se te olvide, por favor, que el manso Cristo, el Cordero humilde y manso, sufrió máxima brutalidad en la cruz. Eso no se te olvide. Entonces dejemos, en primer lugar, de presentar esa especie de superioridad moral que no existe y sobre todo entendamos en qué mundo y de qué manera tuvo que ser escrita la Sagrada Escritura. Tengamos eso presente antes de entrar en burlas tontas y en chistes flojos sobre esa maravilla que se llama la Sagrada Escritura. Amén. O le apuestas a la razón o le apuestas a la fe. Y cuando hablamos de la razón y la fe, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes creen que son opuestas. No, oponer razón y fe
no es una buena idea. Para allá vamos y que Dios te bendiga. Cuando se habla del diálogo entre razón y fe o entre ciencia y fe, un tema que aparece más tarde o más temprano es el tema de los milagros. Y de nuevo tengo que remitirme a los que iniciaron toda esta historia de divorcio, de separación entre razón y fe. Porque no se te olvide, ya lo he dicho varias veces, pero me place repetirlo, que hasta comienzos del siglo XVIII, hasta comienzos de ese siglo, lo más natural era cultivar la ciencia y al mismo tiempo cultivar la fe, crecer en la fe. Ese ha sido el estilo, ese ha sido el modo de la Iglesia Católica. En otra oportunidad, en esta misma serie, hablábamos sobre Galileo. Y hay un personaje muy importante para cuando quieras investigar sobre él. Un cardenal jesuita llamado Roberto Bellarmino. Me parece importante Roberto Bellarmino porque es el ejemplo de una persona que cultivó la fe, era cardenal de la Iglesia Católica, pero cultivó también la ciencia. Hay correspondencia, se conserva correspondencia entre Galileo y Roberto Bellarmino. Y tú te darás cuenta el nivel de formación científica que tenía este cardenal. Entonces, lo nuestro en la iglesia no es escoger, como quien dice, o me quedo con la ciencia o me quedo con la fe. No. Lo nuestro es cultivar la ciencia y al mismo tiempo crecer en la fe. Esa oposición es una oposición ficticia, pero a veces, como una especie de énfasis en esa oposición, se presenta el caso de los milagros. Hay un filósofo escocés del mismo tiempo de la Ilustración, no todos eran franceses al fin y al cabo, un filósofo escocés llamado David Hume. Y David Hume pues hace un ataque absoluto a la filosofía clásica, a la filosofía tradicional. Ataca en particular la idea de causalidad, ataca la idea de sustancia y cuando se refiere a este tema de los milagros, dice que los milagros no pueden ser argumentos y que de hecho los milagros no cambiarían lo que él piensa sobre las leyes de la ciencia. Eso es lo que afirma David Hume. A ver, ¿qué es esto de los milagros y por qué son tan importantes? O si tal vez les estamos dando demasiada importancia. Mira, desde la perspectiva nuestra, vamos a empezar por ahí, la afirmación fundamental de la Biblia es el señorío de Dios. En el libro del Génesis, el énfasis fundamental está en que hay un solo Dios que es distinto del universo, distinto de la creación y autor o causa de la creación. Ese es, sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales de la revelación bíblica en el Génesis. Analicemos lo que eso significa para entender lo que son los milagros desde el punto de vista de nuestra fe y por qué eso no tiene que ver con una negación de la ciencia. Si Dios es el creador
Y si Dios es el Señor de la creación, ¿quién o qué puede limitar la acción de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Fíjate que lo pongo en condicional. Si Dios es el creador y si Dios es Señor de la creación, ¿qué o quién puede limitar su poder en la creación? Y de nuevo quiero citar unas palabras del Papa Emérito Benedicto cuando dice: negar la acción directa de Dios en el mundo material es negar el señorío de Dios sobre su creación. Dicho de otra manera, si tú pretendes eliminar los milagros, en la práctica lo que tú estás diciendo es que o no hay un Dios, o ese Dios no es Señor de las cosas materiales, de las realidades materiales. Por otra parte, nuestra Iglesia Católica se toma muy en serio este tema de los milagros. No es un asunto de historietas que van de boca en boca, que el uno dijo, que el otro repitió, que al uno le pareció, que tuvo una impresión, que tuvo una sensación, o como se dice en este país, no sé si en otros, que tuvo un presentimiento o pálpito. No. Lo de los milagros, la Iglesia Católica lo toma con una máxima seriedad. Y la máxima seriedad significa que hay que hacer una investigación a fondo. Uno de los santuarios más conocidos en el mundo entero es el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, allá en el sur de Francia. Nuestra Señora de Lourdes. Sabemos que las apariciones de Lourdes, pues ya tienen unos 150 años, un poco más, bastante más de 150 años. Y ahora te hago yo una pregunta. Durante todo ese tiempo, ¿cuántos milagros han sido aprobados oficialmente por la Iglesia? Si no me falla mi memoria y mis datos, menos de 100. La Iglesia se toma muy en serio el tema de los milagros. Y en las comisiones científicas, por ejemplo, del santuario de Lourdes, no es que una persona llegue diciendo: ¡ay, ay, milagro, milagro! Pues bendito tu entusiasmo, pero vamos a verificar. Vamos a verificar. Eso es lo que hace la Iglesia. ¿Te acuerdas las características que tiene la ciencia? La última, decíamos que eran sobre todo 4. El conocimiento científico, otra vez repito, es matematizable, es controlable, es repetible, es verificable. La Iglesia se toma eso en serio. Yo conocí, por mencionar otro ejemplo, yo conocí un caso de proceso de beatificación de una religiosa fundadora, una mexicana. Conocí algunos datos, llamémoslo así, internos del proceso de beatificación. Y se estaba presentando un milagro como argumento a favor de la beatificación de esta religiosa. Un milagro. ¿Sabes lo que estaba pidiendo la Iglesia para certificar que sí hubo el milagro? Primero, tiene que haber el parecer de varios médicos, porque se supone que era un milagro de una curación inexplicable desde el punto de vista científico. Tiene que haber el parecer de varios médicos o de distintos exámenes antes de que se iniciaran las oraciones o la intercesión por esta futura beata o por esta candidata a ser beatificada. Primero, los datos científicos. Tiene que constar que la persona realmente tenía el problema que se dice. Segundo, tiene que constar de modo juramentado en qué momento se iniciaron las oraciones y que efectivamente se hicieron oraciones pidiendo la intervención de esta sierva de Dios, la intercesión de esta sierva de Dios. Eso no es que lo diga una persona, tiene que constar desde cuándo, desde qué fecha se empezaron esas oraciones. Esa es la seriedad de nuestra Iglesia Católica. Después, tiene que constar que después de esas oraciones, del periodo de esas oraciones, hay nuevos pareceres médicos de que se ha completado un proceso de curación o de sanación. Y finalmente, tiene que constar de nuevo, por testimonio de esos médicos, tiene que constar
que no hay explicación razonable ni científica en términos de medicinas, fármacos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, que dé razón de lo que sucedió. Ese es el camino de verificación de la iglesia. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo digo que la verificación de los milagros en la iglesia es un proceso científico. Es un proceso científico que toma en serio lo que se está diciendo ahí. Entonces, quitémonos la idea de que los milagros son inventos o son fábulas o, como decía Voltaire, son supersticiones. Yo creo que no hay institución en este mundo que tome tan en serio el tema de los milagros y lo investigue tan a fondo como nuestra Iglesia Católica. Y tú piensas que eso sucede en cada beatificación, en cada canonización, salvo la posible excepción en los casos en que consta completamente el martirio por causa de la fe. Si consta sin sombra de duda que ha habido martirio y que la razón del martirio fue la fe cristiana, el proceso es distinto. Pero en principio nosotros sabemos que ha sucedido un milagro porque se hace todo este tipo de investigación. Sin esta clase de investigación no se habla de milagros. Ahora bien, ya que tomamos con esa seriedad los milagros, ¿por qué son importantes los milagros? Pues en nuestro tiempo y también en otros tiempos. ¿Por qué son importantes? El milagro es importante porque, como indica el Evangelio de Juan, que no utiliza tanto la palabra griega para milagro, sino utiliza la palabra griega para decir signo, los milagros son signos, los milagros son señales. Como dice el Evangelio de Juan, los milagros nos muestran, nos apuntan hacia la presencia, la providencia, la bondad, la misericordia de Dios. Los milagros, esencialmente, son señales de la cercanía de Dios. La iglesia no se toma este tema a la ligera, lo investiga muy bien, pero desde esa investigación y verificado el milagro, lo que más nos interesa como creyentes es la señal. ¿Esto qué me dice? Termino recordando un pequeño dato de los evangelios. ¿Tú recuerdas que en los evangelios varias veces Cristo, después de un milagro, le dice a la persona, no se lo digas a nadie? ¿Por qué Cristo dice eso? Milagros incluso espectaculares, como darle la vista a un ciego. No se lo digas a nadie. ¿Por qué eso? Porque Cristo quiere que nosotros no nos quedemos solo con el entusiasmo, con la euforia, me curé, me sané, me sané. Cristo quiere que detrás del milagro que realmente sucede y que es verificable, que detrás del milagro nosotros descubramos al Dios providente y cercano, al Dios amoroso, al Dios salvador, al Dios que no está lejos de nosotros y que no se aparta de nosotros en nuestras mayores necesidades. Ese es el sentido de los milagros. Si son regalos del amor de Dios, ¿por qué, pregunto yo, por qué se los vamos a rechazar?